Buenas tardes, es un honor para el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical tener la presentación del nuevo libro de mariposas y polillas de Costa Rica. Antes de iniciar el conversatorio, va a haber una dinámica donde Jorge, Paul y Ricardo, cada uno va a hablar 15 minutos y posteriormente tendremos una sección de preguntas. Entonces, para que guarden todas sus preguntas para ese parte. Y para dar inicio, me gustaría hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, sobre la biografía de Ricardo. Ricardo descubrió su pasión por los insectos a la edad de los 5 años, cuando atrapaba moscas en las ventanas y palomillas nocturnas a las lámparas de su casa en Calle Blancos. Con esos insectos comenzó a hacer una de sus primeras colecciones en trozos de estereofón viejo y con alfileres de costura. A los 9 años ya había confeccionado colecciones más grandes con mariposas de Costa Rica. Posteriormente ayudó como voluntario en el Jardín de Mariposas Spirogyra hasta la edad de los 13 años, cuando donó su colección de más de 5.000 ejemplares al Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica. A partir de ahí, colaboró con labores de curación y confección de colecciones entomológicas. Ricardo se graduó de bachiller en Biología Tropical en la Universidad Nacional en Heredia y obtuvo el grado de maestría en Ciencias en la Universidad de Costa Rica. Ricardo ha sido un autor muy prolífero y ha publicado numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Además, ha participado en congresos tanto de museología como entomología. En el año 2019 fue cofundador de la Asociación Costarricense de Lepidopterología, qué palabra más difícil, y fue profesor en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, donde además fue coordinador de la Reserva Ecológica Lionel Oviedo y fundador del Mariposal. Actualmente es investigador asociado al Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ecología Tropical, CIBET, y desempeña como docente en el recinto de Liberia de la Universidad de Costa Rica, donde imparte lecciones en la carrera de Turismo Ecológico. Con eso vamos a pasar a la parte del conversatorio. Entonces, el primero va a ser Jorge, que nos va a hablar aproximadamente durante 15 minutos. ¿No puedo más? No, solo 15. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Para mí es un gran honor estar aquí. No saben lo feliz que estoy. No quepo, ¿verdad? No quepo en el pecho de la alegría que tengo porque me haya invitado a estar aquí. Vieras que casi nunca he escrito. Mi esposa me dijo que no dijera esto, ¿verdad? Pero nunca he escrito un discurso y lo escribí para que no se me olvide nada, ¿verdad? Porque quería decirle tantas cosas que no quería que se me olvidara nada. Entonces se lo voy a leer. Tuve que consumir algunas cosas para poder escribirlo. Psicotrópico, sí. Y dice así: Las mariposas de Costa Rica, un libro que no solo deslumbra por su belleza, sino que también por su profundo valor científico. Conocí a Ricardo hace 3 décadas, quizás un poquito más. Él era apenas un muchachito curioso, inquieto, lleno de energía. Recuerdo claramente aquel día. No paraba de hablarme y hacerme preguntas sobre mariposas. Su entusiasmo era tan genuino, tan contagioso, que era imposible no quedarse escuchándolo. Ya desde entonces, algo en él me decía que su relación con las mariposas no era pasajera, era una pasión verdadera, una vocación. Llegó con el papá a mi casa y era un chiquito, ¿verdad? Y hoy, después de tantos años, me encuentro aquí celebrando el fruto de esa pasión. Este libro no es solo un compendio de especies, no es solo un trabajo de campo. Es un homenaje a la belleza y fascinación de estos seres alados que habitan los bosques, jardines y los cielos de Costa Rica. Ricardo ha logrado capturar con palabras e imágenes no solo la diversidad de las mariposas, sino también el asombro que ellas despiertan. Cada página nos invita a detenernos, a mirar con atención, a entender que la ciencia y la sensibilidad pueden convivir, que el conocimiento, cuando se transmite con amor,
también educa y transforma. Este libro es, sin duda, una obra de alto valor científico, pero también un recordatorio de que aún en lo pequeño y delicado puede habitar un universo entero. Costa Rica, un país privilegiado por su biodiversidad, necesita voces como las de Ricardo, voces que documenten, que enseñen y que inspiren. Por eso agradezco con todo mi corazón esta invitación y me siento profundamente feliz de estar aquí, porque hoy no solo celebramos un libro, celebramos una vida dedicada al asombro, a la curiosidad, al conocimiento y sobre todo al amor por la naturaleza. Gracias, Ricardo, por no haber dejado de hacer preguntas, por no haber dejado de observar y por compartir con nosotros esta obra que, como las mariposas, tienen alas para volar muy lejos. Voy a inspirada. Y no consumí nada, ¿verdad? Soy súper feliz, porque a mí, si he tenido una cosa en mi vida, es que siempre celebro lo que hacen las demás personas. Y entonces me parecen que todo lo que hagan las demás personas, y más cuando las conozco, ¿verdad?, me llenan de satisfacción y me llenan de orgullo. Soy muy orgulloso de Ricardo. Es que cuando yo lo conocí era un chiquito que llegó con el papá a mi casa a buscarme porque ocupaban algo ahí. Entonces, vi ese carajillo todo alocado, ¿verdad? Y que no paraba de hablar. Y me acuerdo que me preguntó algo de los párides, ¿verdad? De los párides, de las mariposas párides. Y cuando le iba a contestar, me preguntó otra cosa, ¿verdad? Y cuando le iba a contestar, me preguntó otra. Entonces no paró de preguntarme, entonces digo yo, sí, el chiquito es especial, ¿verdad? El chiquito es especial, definitivamente. Pero especial. Sí. Especial, pero no de enseñanza especial. Especial de una persona muy linda, que siempre me ha transmitido también mucho cariño, ¿verdad? Para no decir otras palabras, pues se confunden, ¿verdad? No puedo decir amor porque ahora la gente tiende a confundir, ¿verdad? Pero muchas gracias por haberme invitado, sí, y por haber compartido la presentación de este libro, que en realidad es algo valioso, es algo que ocupamos hacer más cosas para transmitir información científica a las personas que no saben nada de ciencia, y yo le llamo, bioalfabetizar, pero también le llamo biocomunicar, y lo que tenemos que hacer es, todo ese conocimiento científico que tenemos, es tratar de transmitirlo en buenas palabras para que las personas, digamos, aprendan y puedan amar más y respetar más a la naturaleza, y más en estos tiempos en que estamos pasando por una etapa de fake news, de noticias falsas, en donde se corrompe mucho la información y hay personas que están ya desinformándose, y la posverdad, estoy haciendo mucho enredo, de creer en cosas que son falsas y hacerlas una verdad aunque sean falsas. Y eso no ha sido exenta a la naturaleza ni la ciencia. Entonces, ya que la mayoría de los que están aquí se dedican a ciencia, se dedican a biología, entonces les pido por favor que traten de no quedarse encerrados en la parte científica, sino en la parte de comunicación. Es muy importante, es muy importante. Y este libro, que se hizo mi libro, no me tiene que dar otro, este libro es un buen ejemplo de esto, y vamos a esperar que le vaya muy bien para que nos pase la versión en español, que muchas personas las necesitan en Costa Rica, ¿verdad? A pesar de que muchos aquí hablan inglés, ¿verdad? Pero lo vamos a ocupar en español para que llegue a otro tipo de personas. Pero totalmente agradecido, Ricardo. Muchas gracias. Paul, ¿cómo estás?
Ahora vamos a pasar con las palabras de Jorge. Gracias Luis, gracias Jorge, sobre todo gracias Ricardo por invitarme, a todos ustedes que están aquí presentes. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Jorge. Casi. Yo conocí a Ricardo por primera vez cuando estuve actuando como director del Museo de Insectos en Agronomía. Y nunca olvido el día cuando llegó Ricardo, tenía 13 años, ¿verdad? Con su papá. Ya no podría aguantar más insectos en la casa. Estaba buscando un lugar donde podía depositarlos temporalmente, porque ya tuvo que salir de la casa. Entonces le dije, sí, por supuesto, si tiene sus propias gavetas. Y nunca olvido esta experiencia, porque un joven de 13 años que tiene tantos insectos que está echando de la casa es impresionante. Luego conocí a Ricardo, obviamente que en la escuela, durante su maestría, teniendo a Andrés, un grupo muy interesante. Y estoy muy agradecido cuando estuvo aquí justamente en el momento cuando recibimos la donación de la colección de Richard y Margaret Whitman, una pareja que recolectó insectos por toda su vida. Este señor me dijo que empezó cuando tenía 7 años, ya tenía 80 y donó la colección aquí. Ricardo fue instrumental en diseminar esta información. De hecho, es algo que tenemos que seguir haciendo aquí en la escuela. Es una exhibición móvil que hace mucha falta. Ricardo está aquí. Él ordenó mucho esta colección. Es un recurso muy valioso que tenemos aquí. Y estoy muy de acuerdo con Jorge que una de las palabras que más me ocurre cuando estoy pensando en Ricardo es pasión. Y esto es algo tan importante en acción social, investigación y sobre todo en la enseñanza. La pasión de Ricardo, si no conocen, recomiendo mucho que vean unos videos que él hizo para Monet sobre cómo recolectar insectos. Creo que está disponible todavía en línea. Él está mostrando cómo ir con red, recolectar, y que me llamó la atención es puso tanto esfuerzo en esta recolecta que está ardiendo, digamos, faltando aliento. Y uno se nota. Es un buen video, hay que verlo. Y otra anécdota que nunca olvido es cuando estamos dando cursos, él está dando un curso, yo otro curso, y los dos tenían planeado una gira y a mí me da pereza poner rampa de luz. Entonces decidí actuar como un plato parásito en la gira de Ricardo. Si voy con Ricardo no tengo que hacer nada. Él va a poner la luz y era fantástico. Fue excelente porque el propósito de mi curso era que los estudiantes recolectan polillas nocturnas y bueno, está haciendo lo mismo. Bueno, fue un éxito total, vencer de la San Gerardo, ¿verdad? ¿Dónde fue? No recuerdo. Que recuerdo mejor es, yo fui a acostar temprano, digamos, 11, 12 de la noche, unos estudiantes y por supuesto Ricardo está... Providencia de Dota. Providencia, sí, de Dota. Y como mi grupo de insectos, las avispas ya están durmiendo, decidí que yo puedo dormir también, pero no tengo que quedar hasta 3 de la mañana recolectando polillas nocturnas. Entonces, pero escuché el próximo día esta anécdota. En esa época tuvimos un estudiante francés muy apasionado, Nino. Me contaron los estudiantes, no sé si es cierto, que Ricardo, este estudiante francés, está con sus redes en la noche como una lucha de espadas. Creo que lo apagó. Listo. Ahora sí. ¿Sí? No, creo que es su batería. ¿Escucha bien? Sí. A lo mejor sí, no sé. Sí, ya que se escucha. Sí, entonces, lástima que no tenemos video de esta
momento, ¿verdad? Con Ricardo y este estudiante francés que está igualmente apasionado así. Yo creo que no tengo nada más, excepto muchísimas gracias, Ricardo, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Jorge, que esto es importantísimo, que no solamente la investigación, sino también la diseminación de la información al público. Muy importante. Entonces, con este libro es un gran logro y espero que siga tan productivo en su vida académica y productivo. Tal vez otros libros, quién sabe. Y gracias por la invitación a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me voy a ir allá y hablo allá, de pie. Ajá. No, No. Gracias. Son como 80 páginas. Bueno, primero que nada agradecerles a todos, agradecerle a Luis Sandoval, a Jorge Corrales y a Paul Hanson por compartir esas anécdotas y tan genuinos sentimientos. Para mí es un orgullo estar aquí y tenerlos a todos acompañándome en este momento que no puedo negar que es un momento muy especial para mí. Toda la vida soñé con escribir un libro, desde que soy un niño lo había soñado, y de mariposas. Yo soy amante de los libros. Desde niño, pues cuando yo podía pedir algún regalo de cumpleaños, casi siempre eran como libros y de naturaleza. Y hoy puedo festejar en realidad segundo libro. Es que tengo uno primero, pero es un libro de solo 28 páginas y es como más chiquitito y no es tan importante, entonces, pero en realidad este es el segundo. También está a la venta en el Mariposario, el primero. Es como más para estudiantes de primaria y secundaria, es más básico. Y también está en español. Pero bueno, para conversar rápidamente sobre este libro, Butterflies and Moths of Costa Rica, quisiera hablar sobre biodiversidad. La ley 7788 de la ley de Costa Rica define biodiversidad como toda la variación que todos los organismos puedan tener a lo largo de su vida, ya sea en el agua, en la tierra o en el aire. En este sentido, las mariposas, una oruga que vive en una planta, representan una parte de la biodiversidad de Costa Rica, pero es una parte diferente a una mariposa que está volando en el aire. Y es una parte diferente a una crisálida que puede estar escondida en el suelo, enterrada entre la hojarasca de los árboles. Y es otra parte diferente al huevo que puede estar puesta en la corteza de un árbol. Entonces, en realidad, las mariposas representan muchas partes de la biodiversidad, porque al vivir en lugares diferentes, pues ocupan posiciones y nichos diferentes, hacen papeles diferentes. Y pues son las universidades, como la Universidad de Costa Rica, las llamadas a estudiar esta biodiversidad. No solo la de Costa Rica, todas las universidades del mundo dedican recursos, producto de los impuestos de todos los ciudadanos, para que alguien se especialice en cada cosa. Y de esa forma, Paul se especializa en avispas, Jorge se especializa en polillas, Luis se especializa en aves, y así puedo empezar con todas las personas que conozco aquí a decirle en qué se especializa cada uno, porque cada uno tiene recursos, a veces no los que quisiéramos, pero lo suficientes como para poder estudiar esta biodiversidad. Y en ese sentido creo que Costa Rica es privilegiado, porque tenemos entonces un ejército de personas estudiando. Yo ahora hablaba con Adriana, una entomóloga de la Escuela de Microbiología que está aquí en un segundo, y yo le decía que yo creo que somos uno de los países que per cápita tienen más entomólogos, porque para la poca gente que hay en Costa Rica tenemos escuelas muy grandes de entomología, y Paul es de hecho uno de los responsables de esto, porque Paul llegó aquí a Costa Rica en la década de los 70, a finales de los 70, a fundar la 170, y todos los que somos hijos de esta escuela sabemos lo que la 170 significa para la Escuela de Biología y para los entomólogos. Y de esta escuela, de la Escuela de Biología, nace el libro Butterflies and Moths of Costa Rica. Este libro nace en el aula 170, de hecho. Nace gracias a que Paul
un día llega y me dice, Ricardo, tiene que escribir un libro de mariposas. Le presento a John McQueen, no lo veo aquí, creo que no ha llegado, ¿verdad? No veo a John. Me presenta a John McQueen, dice, él es el que le va a ayudar. John, él es Ricardo, ustedes hablen porque van a hacer un libro de mariposas. Entonces, en realidad, la idea del libro de mariposas surge de Paul. Y cuando Paul me dijo esto, fue como decirme, su sueño está un poco más cerca de hacerse realidad. La idea original de este libro, de Butterflies and Moths of Costa Rica, estaba clara desde el principio. John tenía una idea muy clara, yo tenía otra idea diferente, empezamos a discutir y pudimos llegar a un punto medio donde los dos estuvimos de acuerdo, que iba a ser una introducción general a Costa Rica para poder explicar factores básicos como clima, topografía, que explican la biodiversidad y su distribución. Luego una introducción al orden Lepidoptera, donde la gente pudiera aprender en general de las mariposas y polillas, y luego un conteo, una selección de cierta cantidad de especies. Ahí estuvimos más o menos, yo quería todas, yo me decía que no hay suficiente espacio, y así también editor, escritor juegan un pulso de no sé, muy raro, un romance extraño donde los dos empujamos la cuerda hasta llegar a un punto medio, y así sale Butterflies and Moths of Costa Rica. Para escribir un libro como Butterflies and Moths of Costa Rica, yo pues aprendí que se necesitan dos tipos de combustible, dos energías básicas. La primera energía es el trabajo de los demás, porque uno se inspira en los demás. Uno se inspira en el trabajo que durante cientos de años han hecho en Costa Rica. Costa Rica tiene gente estudiando mariposas desde hace más de 200 años. Podemos hablar de William Strauss. Ay, tenía que pasar eso. Justo aquí. Tenía que hablar de William Strauss. Tenía que hablar de Goldman y Salvin, que Goldman y Salvin escribieron Biología Centraliamericana, que es una obra que incluye aves, anfibios, todos los insectos, mamíferos, y estas son láminas originales de Goldman y Salvin, de Biología Centroamericana. Son todas ilustraciones a mano, no existían cámaras para llevar a tomar fotografía a Costa Rica en 1890. Entonces ellos agarraban cada mariposa y a la luz de las velas, metidos en la selva tropical de Costa Rica, dibujaban cada mariposa en sus caras, algo así como Henry Walter Bates en el Amazonas. Pero no solo eso, además disectaban con microscopios arcaicos y dibujaban los genitales de grupos muy complejos como Asteridae, y así ellos fueron quienes fundaron las bases para que después vinieran otras personas a inspirarse y a escribir más, y son 200 años de personas trabajando, y es que no es lo mismo empezar de cero que empezar cuando ya hay toda una plataforma de conocimiento. Ser pionero es muy difícil por eso, porque hay que empezar de cero. Yo no soy un pionero, o sea, en realidad yo me estoy fundamentando en los demás, y creo que eso es lo que hace la ciencia. La ciencia se fundamenta en lo que hacen los demás, pone a prueba lo que hacen los demás, y de ahí da el próximo paso. Entonces, estos pioneros, ¿cómo comienzan? Pues primero comienzan con la taxonomía. Solamente se puede reconocer la existencia de aquellas cosas a las que les tenemos nombre. Si no le tenemos nombre, no existen. Y el ponerle nombre a las especies es lo que los primeros hicieron. Montones de excursionistas y exploradores ingleses, alemanes, franceses, venían a Costa Rica, recolectaban por montones y se llevaban al Museo Británico, al Museo de Historia Natural de París, y empezaban a describir especies. Entonces era muy normal que en aquel entonces, en 1800, una persona tuviera en su currículum describir, no sé, 250 especies de mariposas o 400 especies de polillas, cosa que hoy es imposible, porque ya todo esto se descubrió y se describió hace más de 100 años, más de 150 años. Pero ya una vez que tienen nombre, las especies, sigue la siguiente parte del conocimiento científico, que es la alfa diversidad. La alfa diversidad estudia los listados de especies. Una vez que ya tenemos nombre de las especies, se escoge una localidad y se empieza a escribir, a hacer una lista de cuáles especies viven ahí. Un ejemplo de alfa diversidad es un artículo donde Chirras, de hecho, no, Chirras no, este es otro, perdón, Bolaños es el que está ahí, y otros estudiantes míos que no veo por aquí, escribimos un artículo de esta, sí, mala nota, ¿verdad?
De hecho, de este grupo de mariposas, Hesperidae, que es un grupo de taxonomía muy complejo, y con ellos hicimos el listado de especies de skippers, es el nombre en inglés, de la Reserva Ecológica de León de Oviedo, que solamente son 2 hectáreas de área, pero hay más de 60 especies de Hesperidae solamente ahí, de este grupo de mariposas. Entonces, poco a poco, primero la taxonomía, luego la alfa diversidad, luego la ecología, luego empezar a relacionar estas especies con sus plantas hospederas, con sus parasitoides, luego la historia natural, describir sus larvas, porque como les dije, cada mariposa es un huevo que vive en un lugar, una larva que vive en otro lugar es diferente, una pupa. Cuando los exploradores llegaban a Costa Rica decían que hay una larva y todavía nos pasa. ¿Y esta larva de quién es? No sé, nadie sabe, porque hay que relacionar cada larva con cada adulto. Entonces la historia natural, y ahora todavía tenemos la biología molecular, donde estamos mapeando los genomas y los genes y un montón de microsatélites y de genes nucleares de todo esto, y es otra visión completa de la diversidad que tenemos en Costa Rica. Pero todo este trabajo es la primera gasolina, la primera energía que se necesita para poder tener la motivación de decir, sí puedo escribir un libro que vaya más allá. La siguiente motivación, la siguiente gasolina que se necesita para escribir un libro como este es la motivación personal, que es lo que hablaban Paul y Jorge. Hay algo dentro de uno que lo impulsa a querer saber, no sé por qué. ¿Por qué yo quiero saber cuál es la larva de una mariposa? No lo puedo explicar, pero quiero saberlo. Quiero saberlo porque no puedo vivir si no lo sé. Necesito saberlo, es una obsesión. Entonces eso me impulsa a sacrificarme todos los días, a levantarme temprano, a ir al bosque, pasar necesidades, gastar plata a lo loco, no, porque gastar plata a lo loco, llegar al laboratorio, montar, que se le escapó la mariposa, que hay que ir de nuevo, que se le metieron las hormigas, que se comieron la colección, que hay que ir de nuevo. O sea, es una locura, es una locura. Y todo para poder, de forma altruista, porque la verdad es que es altruista. Cuando a mí me contrataron en la escuela de biología me estaban pagando por algo que yo iba a hacer igual de gratis. Pero me alegro que me pagaran. Pero al fin y al cabo uno lo hace porque uno quiere hacerlo, porque hay una necesidad altruista de verdad de encontrar qué es lo que está pasando ahí en la naturaleza. Cuando uno está en la naturaleza, bueno, es bien sabido que para escribir hay que leer. Nadie puede escribir si no lee, porque hay que aprender a escribir y hay que conocer cómo se escribe. Pero cuando se escribe de naturaleza, no solamente hay que leer otros libros, sino que además hay que leer la naturaleza, y ahí es donde está lo difícil, leer la naturaleza. Creo que ese es hasta un eslogan de alguna editorial. Creo que de la Envío, ¿verdad? Si no me equivoco, hay una editorial cuyo eslogan era leer la naturaleza o algo así. Y es que cuando usted está en la naturaleza, cuando usted va al campo o al bosque y se mete y está solo o acompañado, metido, rodeado de zancudos, con agua hasta la cintura, con un calor, sudando, o sea, con muchas dificultades que al fin y al cabo uno aprende a quererlas. Usted ve la naturaleza y usted recuerda todo lo que leyó, que se sabe qué come, se sabe dónde vive, se sabe por qué está aquí, pero no se sabe en dónde pone huevos. Entonces eso es como tener un rompecabezas donde te dicen, todas estas piezas usted las tiene, pero falta esta. Entonces no es tan difícil, porque usted sabe qué buscar, usted sabe qué es lo que necesita encontrar. Y lo que sigue es tener la intuición de llegar a encontrar estas cosas en un lugar y poder ir llenando ese rompecabezas hasta que el rompecabezas tenga sentido. ¿Para qué todo esto? Bueno, la ciencia se comunica a través de artículos científicos, pero como decía Jorge, el artículo científico no es suficiente. No puede quedarse la información metida en academia o metida en una biblioteca, hay que llevarla a la gente. Y ahí es donde entra la divulgación científica. Y un libro como este, si bien es cierto, tiene un contenido científico, también tiene un contenido de divulgación. La comunicación escrita es importante porque lleva a las personas lo que no todas las personas están dispuestas a ir a buscar. Y yo todavía creo que los libros son muy necesarios. Yo todavía creo que los libros van a estar aquí por mucho tiempo. Estamos en una época donde la tecnología quiere cambiar las cosas en la divulgación científica. Tenemos montones de páginas web buenísimas, donde usted puede meterse y encontrar información y aprender de mariposas de Costa Rica, de Panamá, de donde quiera. Pero también tenemos montones de páginas buenísimas.
Recuerden que una página web la puede escribir cualquiera. Una página web, mientras tenga plata para pagar el domain y un par de permisillos más, usted puede poner lo que le dé la gana en una página web. Y usted puede creer saber. Usted puede creer saber. Mucha gente cree que sabe y ya trata de aportar, pero muchas veces estas páginas web no tienen una fiscalización por parte de pares, como si lo tiene la ciencia, o de revisores que ya tengan un proceso académico más formal que puedan discernir si lo que se está escribiendo está bien o mal. Pero las personas que se meten a una página web no lo saben, no tienen la preparación porque no es su profesión ni su interés, tal vez solo están haciendo una tarea o tal vez solamente están empezando y creen que lo que están leyendo está bien. Y como decía Jorge, ahora todavía tenemos las fake news entrando por todas partes. Entonces, en realidad, a la tecnología hay que tenerle cuidado. No podemos confiar en ellas así simplemente. Hay que saber discernir cuáles páginas web son buenas o cuáles malas. Pero cuando usted escribe un libro, el libro tiene que pasar por muchos más filtros. Tiene que pasar por revisores internacionales, tiene que pasar por editores. Y el libro, las editoriales no escogen a cualquier persona para escribir un libro. O sea, seleccionan muy bien quién escogen para escribir un libro. Entonces, estos filtros hacen que el libro sea más confiable. Por eso yo creo que el libro es mejor que la página web por ahora. Las páginas web, y perdón a los tecnólogos que les voy a tirar un poco duro hoy, también tienen limitantes físicas. Yo no me puedo meter en el fondo del río Patria, afuera, lejísimos de la sociedad, con agua hasta aquí dentro de un río en medio del Barrio Carrillo, a decir, mira, no sé si esto se conoce o no, voy a abrir la página web a ver si se sabe. No, porque ahí la computadora se me va a joder, o se le va a acabar la batería, o no hay internet. Entonces en realidad la página web no tiene el alcance que tiene un libro. Yo puedo andar el libro en la mochila y sacarlo y decir, ah, mira, o sí, esta es la planta, o una clave dentro del libro y decir, mira, sí, esta es la oruga. O sea, hay una gran diferencia entre tener el libro impreso en la mano y estar en la naturaleza a andar con una computadora o una tablet. En realidad hay una limitante real física. Páginas web está bien, pero en realidad databases o bases de datos son todavía más importantes. Estamos en la era de las bases de datos y hay bases de datos excelentes, buenísimas. Y yo no estoy en contra de ellas, pero lo que estoy en contra es con la estabilidad de ellas. Y aquí voy a poner un ejemplo de una base de datos que yo creí que iba a estar para siempre, excelente, una calidad de información impresionante, pero que después de un pronto a otro desapareció. Y aquí voy a hablar de la database de la Universidad de Pensilvania, del inventario de orugas de la ACG. Jorge es hijo de esta industria, de esta comunidad, y yo le digo a Jorge, pero la página web ya no está, empezó a fallar, no sé si ustedes la conocen, el inventario de larvas, empezó a fallar intermitentemente, venía, se iba, y de un pronto a otro, hace varios años, ya no está. Y si va a volver, no lo sabemos. Y la cantidad de información que tenía era maravillosa, pero entonces yo no me puedo fundamentar en que esa página va a estar ahí para siempre. En ese sentido, los libros vienen a salvar esto, porque yo, por ejemplo, para escribir este libro, yo consulté esta página muchísimo, porque es maravillosa. La calidad de la información es increíble. Yo la consultaba y escribía. Muchos del libro son informaciones de ahí, todo debidamente citado, con sus especímenes voucher, a Daniel Jansen. Daniel Jansen tiene una lista así de citas en mi libro. Pero por dicha, justo antes de que esta página saliera de circulación, yo pude rescatar, porque ahora si usted ocupa saber los parasitoides de estas larvas, usted sabe el libro y está impreso. Y este libro va a estar en las bibliotecas, va a estar en las casas, va a haber un dealing, un trasiego del libro. Tal vez si sale de impresión o si se acaba la edición, si no viene otra, él lo va a tener y lo va a vender que a 100,000 pesos, que carísimo, que en Amazon, pero el libro va a estar ahí. Y la página web no sabemos. La página web todavía existe en algún servidor, todavía existe en alguna computadora, y tal vez más información se publique de ella en el futuro en otros medios, pero tal vez mucha información no se publique de esta base de datos, y es información que va a quedar perdida. Entonces yo lo que hago aquí es llamar la atención a ser críticos con la información del internet. O sea, yo todavía estoy un poquito cortado a la antigua en el sentido de que no me la creo totalmente, como que todavía no me ha convencido en este sentido.
Este libro de Butterflies and Moths of Costa Rica se puede clasificar como un libro de biodiversidad. Hay varios tipos de libros de biodiversidad. Bueno, aquí está la parte donde uno está en la naturaleza. Hay varios tipos de libros de naturaleza. Hay libros, está muy de moda ahora los libros que son como álbumes fotográficos. Son libros donde ponen todas las especies, son un montón de páginas y todas las especies con su nombre científico y nombre común en inglés o en español. Esos ahora hay muchísimos, están muy de moda. Pero estos libros en realidad no guían al lector, o sea, no le dicen qué ver, cómo distinguir una, y eso puede generar una falsa sensación de conocimiento, porque al solamente hacer fotografías y nombres, y no tener todas las especies, porque ningún libro puede tener todas las especies de mariposas, son demasiadísimas, entonces ponen esta, y uno cree que estas son las 3 que hay, pero en realidad hay 15 más, y tal vez estas 15 más, usted pensó que era esta, y si usted se fundamenta en un libro así, y no digo que sean malos, solo que no son tan científicos, porque usted puede equivocarse, si usted toma decisiones basadas en información incorrecta, pues va a llevar a problemas. Entonces, está este tipo de libros que son como álbumes fotográficos de biodiversidad. Hay otros libros que tratan como grupos específicos, y Jorge Corrales escribió un libro maravilloso, que yo lo tengo como 4 copias, que es solamente del género de bicornios. Y este libro es más completo, me habla de cada especie, hasta me trae las plantas hospederas, cómo identificarlas, y es maravilloso. Luego Jorge Corrales ha sido muy prolífico, también escribió otro libro de mariposas del Tepisque, y es un libro que nada más trata sobre una localidad, entonces no sobre un género taxonómico, sino que es como una localidad. Entonces habla de mariposas comunes del Tepisque y describe de dónde viven, qué comen, dónde encontrarlas. Entonces son diferentes tipos de biodiversidad. El libro de biodiversidad, que es Butterflies and Moths of Costa Rica, vamos a ver si era, es un libro un poco diferente. Es un libro que, como les dije, tiene 2 introducciones y un species account o una selección de especies. Se seleccionaron 170 especies de mariposas y polillas para este libro. Seleccionarlas no fue nada fácil y fue una de las principales discusiones con el editor, cómo escoger las especies. Entonces las seleccioné basadas en varios criterios, que son los que les voy a comentar. El primer criterio es que representaran de forma lo más integral al orden Lepidoptera. Estas son las superfamilias del orden Lepidoptera, esta es una página del libro. Entonces que fueran como especies que están en cada uno de los grupos, porque cada uno de estos grupos, al pertenecer a taxones muy distintos, tienen características muy diferentes, biológicas y morfológicas. Entonces, que fuera como una pincelada de todas las partes que uno puede encontrar dentro del orden Lepidoptera en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, la verdad es que de aquí para arriba no tengo ninguna especie de libro. Entonces, son especies, son familias o superfamilias, son pocas especies y que generalmente están en lugares no tropicales, muchas de ellas, o muy poco representadas en los trópicos. Pero de aquí para abajo, sí, todos los grupos están representados en el libro. Entonces, ese fue el primer criterio, que representara como mucha diversidad del orden Lepidoptera. Otro de los criterios que fue tomado fue que fueran mariposas que se puedan encontrar en una exploración de Costa Rica. Que si yo ando por Manuel Antonio, me puedo encontrar especies que van a estar en el libro. Si yo me voy a Guanacaste, me puedo encontrar especies que están en el libro. O sea, que sean especies fáciles de encontrar. Que si yo ando paseando y fotografío una polilla en una pared, la puedo encontrar en el libro. Para el turismo, digamos que también, si una persona viene y está viendo mariposas o tomando fotografías, que pueda encontrarlas en el libro. Entonces, que estén como por todas partes. Otro criterio utilizado fue agregar especies raras. Y es un criterio un poco polémico. ¿Por qué especies raras? Porque las especies raras, aunque tal vez nadie se las va a encontrar, habemos algunas personas medias locas que nos obsesionamos con ellas. Y eso genera que yo busque dónde vive, en qué meses está, en qué lugares, cómo tengo que entrar. Y eso genera movimiento de interés. Al fin y al cabo genera que la gente quiera ver más. Y genera algo más en Costa Rica que está creciendo últimamente, que es el butterfly watching. El butterfly watching es una tendencia internacional como el bird watching, pero a mariposas. Entonces, un bird watcher, Luis, es una persona que viene a Costa Rica, gasta un montón de dinero para ver una cosa que no ha visto nunca, pero sabe que existe. Igual con las mariposas. Si yo les pongo a ellos una imagen de una mariposa muy bonita en un libro, ellos van a decir, yo quiero verla. Entonces van a venir a Costa Rica, van a pagar un montón de dinero, van
valor para todos, un encadenamiento económico, y van a entrar a buscar la mariposa, que lo que quieren es ver a los binoculares y tomar una fotografía. Eso no daña a la mariposa, no daña el ecosistema y más bien deja un montón de recursos para el país. Entonces busca con las especies raras atraer a las personas que se ponen estas metas como personales, de encontrar algo. Entonces por ahí están puestas una por una estas especies raras. Esta Laurania fulgens, la colipato verde, es una especie que está ampliamente distribuida, que la vemos migrando, entonces esas especies comunes que uno puede encontrar, y entre las especies raras voy a incluir o voy a completar la Geta tica, que debe ser muy familiar para don Jorge Corrales. Porque creo que usted escribió esta especie. Junto con Jimmy. Ajá. Esta especie la encontró Jorge Corrales por primera vez y la describió. Bueno, Jorge Corrales encontró una especie rarísima, de que lo diga él, qué tipo de hábitats, qué tipo de ambientes vive esta mariposa, esta polilla. Y qué come esta polilla. ¿Qué come? Come Passiflora tica, además, que es una planta sumamente rara de encontrar. Entonces, este es el tipo de mariposas que puya o que inquieta a la mente, no sé, hiperactiva, puede ser. Luego, otro criterio, ya no quiero extenderme mucho más, fue el que fueran mariposas que están en mucho contacto con nosotros, mariposas y polillas que tienen contacto continuo, que sea una larva que usted se encuentra cuando sale al patio y que usted está podando las matas y que tortigó la mano. Y entonces usted dice, pucha, gusano, ¿qué gusano es este? Se va al libro y que lo encuentre en el libro. O mariposas o polillas que son plaga en cultivos. En ese sentido, las personas que viven en el campo, que cultivan lechuga, que cultivan rábano, se encuentran un gusano o una larva y digan, mira, es este, y puedan accesar a esta información. Entonces, mariposas y polillas que tengan un contacto directo, inminente con las personas. Eso es otro de los criterios. Y estos criterios produjeron que fuera un libro interesante para agrónomos, por ejemplo, para biólogos que están interesados en escribir composiciones de especies de lugares, para el sector turismo, para los guías, que los guías tienen un importantísimo trabajo en la comunicación del conocimiento, para docentes de todos los niveles, desde universidad, escuela, colegio. Y es que para cada una de estas especies de mariposas, de estas 170 especies de mariposa, la información que se incluyó, ahora son las especies raras también, una muy bonita, que se encuentra en Costa Rica y es una de las que son como, si yo pensaría en un par de guachas, pensaría que quiere ver esta mariposa, por ejemplo. Y los criterios, esa es la de las fasas. Esta es la capullito que anda, son imágenes del libro, por cierto, ¿verdad? No es, las puse a propio. Esta es estos capullitos que caminan por las paredes dentro de las casas, entonces también que la gente sepa qué es, porque la gente no sabe qué es, o dice, come ropa, creen que es la polilla la ropa, porque el único libro que tienen es de España, y en España sí comen ropa, pero aquí es otra que se parece, que no come ropa, entonces precisamente ocupamos tropicalizar la información. Para biólogos que están haciendo muestreos, para agrónomos, para guías de turismo, la introducción para los docentes tiene mucha información teórica sobre la morfología, la taxonomía, la biología, la fisiología de las mariposas. Y para cada una de estas especies, la información que incluye pues, es el nombre científico, la familia, la subfamilia, el tamaño, un mapa con la distribución, la altitud, el rango altitudinal en la que puede estar. Hay especies que son difíciles de distinguir a nivel morfológico externo, entonces incluyo imágenes de genitales masculinos, pero también tiene que haber, por ejemplo, cuáles son las especies similares y cómo distinguirlas de las especies similares. Aunque no esté en el libro, dice cuáles especies potencialmente se parecen. Entonces, búsquelas y qué verles a esas especies que particularmente se le parecen, de las que hay en Costa Rica. Entonces, si usted lee un poco más, pues puede aprender muchísimo o puede hacer una identificación realmente confiable con esta información. Además viene la parte de hábitos, bueno, es que en el libro sale en negrita y aquí no se distingue, entonces no puedo leer de dónde está la parte en negrita. Pero viene la parte de hábitats, viene la parte de distribución, cuál es la distribución en el mundo, viene la historia natural, qué se conoce de esta especie, por ejemplo, qué come, o cuáles son sus depredadores, cuáles son sus parasitoides. También viene una parte de, bueno, eso lo vamos a ver después, pero todas las especies traen foto de la luna.
traen foto de la crisálida, traen foto de la mariposa polita en estado natural, cómo se encuentra en la naturaleza, pero muchas veces hay que ver más cosas que no se le ven en una fotografía, hay que ver las alas y ver las alas posteriores, entonces también tienen fotografías de los especímenes montados, ya sea dorsal y ventral, y si hay dimorfismo sexual, es decir, que el macho y la hembra son diferentes, del macho y de la hembra, dorsal y ventral. Entonces son muchísimas fotografías para cada una con su descripción. Spotteradólicos, por ejemplo, que es una especie de importancia agronómica, entonces para ellas les dice cuáles son los parasitoides que las atacan, de qué familias, dice cómo son las larvas, cómo son los huevos, cómo viven, si son en grupos, si descansan debajo de las hojas, si descansan arriba. Viene la descripción de la larva de forma técnica, o sea, una descripción morfológica técnica de la larva. También viene la descripción técnica de la pupa y también vienen las plantas hospederas reportadas hasta la fecha para todas las especies, todas las plantas hospederas. Es que yo no sé cuál es la que sigue, entonces mejor esperemos. Es que hay veces que la presentación le pone una chiquitita a la que sigue, eso ayuda mucho. Otra cosa importante de este libro es que las plantas hospederas, pues yo las menciono con su nombre científico, todas están con nombre científico. Pero uno de mis principales problemas cuando yo empecé a leer de mariposas era que leía el nombre científico de la planta y no tenía la idea de cuál planta era. Aunque fuera la planta de rosas que crecía en el patio, yo no sabía cuál era. Entonces, pues insistí mucho en hacer un apéndice, no sé si Fabián está aquí, no lo veo. Fabián Araya, un botánico de la Universidad Nacional, me ayudó a hacer un apéndice donde yo agarré todos los nombres científicos que están en el texto y en el apéndice usted lo busca y le dice el nombre común en español, el nombre común en inglés y la familia. Entonces, si usted lee Persea americana y no sabe qué es, si se va al apéndice, busca Persea americana y le dice, ah, es el aguacate. Ah, claro, el aguacate. Pero el que no sabe qué es Persea americana, pues es el aguacate. Y si usted se encuentra una oruga en un árbol de aguacate, entonces usted puede decir, ok, aguacate, se va al índice de plantas, y en el índice de plantas busca aguacate, y en aguacate entonces usted lo manda en el índice, al texto, y usted encuentra, en la página 27 esta con aguacate, en la página 55 esta con aguacate, en la página 105 esta con aguacate. Y entonces usted puede irse al revés del índice de plantas al texto. Y es que las mariposas y las plantas están sumamente relacionadas, no viven una sin la otra por la especificidad coevolutiva que tienen. Entonces las plantas son una parte importantísima y esencial en este libro. Ahora sí, voy a pasar unas cuantas páginas de las 80. Quiero agradecer especialmente a varias personas porque me ayudaron a hacer que este libro fuera posible. En ese sentido, quiero agradecer a Bernardo Espinosa, que no lo veo presente, a Eugene Phillips, a Jenny Phillips del Envío también, que no la veo presente, a Jorge Corrales, que sí está aquí hoy, Pablo Venegas y Jim Córdoba, que ellos me ayudaron a darme información específica sobre casos específicos de los que yo necesitaba ampliar, porque por supuesto que yo no lo sé todo, ni lo planeo hacer. Luego quiero agradecerle a Thomas Fox, aquí presente, porque él es una de las mentes más brillantes en mariposas, ahí calladito donde lo ven. Él tiene una agilidad, es otro de estos muchachos que empezaron a estudiar mariposas a los 7 años y ahora tiene como 150 años. No, mentira. Pero imagínense la experiencia, yo todas las veces que voy con Thomas aprendo de él, o sea, yo aprendo de Thomas cada palabra que él dice. Le quiero agradecer porque Thomas debería casi que tener el nombre a la par de mí ahí en el libro. También quiero agradecerle a Ariel Sanabria, que está aquí presente. Ariel es una persona brillante, él está loco, es impresionante, es una persona que yo aprecio muchísimo porque Ariel me ayudó a hacer un recorrido por toda la taxonomía del libro y me la corrigió, porque si hay alguien actualizado es él en Costa Rica en taxonomía. Tengo que agradecerle muchísimo por sus observaciones y por sus recomendaciones a Noemi Canet, que está aquí presente también como una gran maestra, y a Carmen Rojas, que trabajamos juntos durante muchísimos años y siempre estuvo diciéndome cosas que yo debería tomar en cuenta, y a Fabián Araya, que no está aquí por su arreglo taxonómico en plantas. A nivel de fotografías, como ustedes saben, tiene más de 700 fotografías este libro. No las tomé todas yo tomé como el 90% de las fotografías, pero el otro 10% me ayudaron, por ejemplo, Kenji Nishida, es sumamente importante como fotógrafo de muchas de las especies.
Rolando Cubero, que no está presente hoy, también tomó muchas fotografías. Jorge Lobo, que sí está presente, me ayudó a tomar las fotografías más difíciles del mundo, porque Jorge Lobo me ayudó a tomar fotografías con una cámara que él hizo, que le pueden preguntar después, que permite ver los patrones ultravioleta en las alas de las mariposas. Y es que en la introducción viene una parte muy interesante donde se ven los patrones ultravioletas escondidos en las alas de las mariposas. Es algo que no se encuentra en muchos libros, es más, no se encuentra casi en ninguna parte. Entonces, muchas gracias, Jorge, porque me ayudó con eso. Quiero agradecer al Museo Nacional de Costa Rica, porque pasé muchas horas metido en el museo viendo las colecciones, trabajando con ellos, con los curadores. También a la Escuela de Biología, que es mi casa, y que me dio toda la plataforma para poder hacer este libro. Al CIBET, que me ha apoyado siempre a nivel lógico y logístico en todos mis trabajos. Y al Museo de Zoología, que básicamente andan como por ahí parecido. Al editor John McQueen, que básicamente pues él me ayudó a darle forma a esto, y a Amy Hughes, que desde Estados Unidos, desde New York, me ayudó con el inglés, porque aunque yo lo escribí en inglés, pues por supuesto que no lo querían leer en ese inglés. Y a Gabriela Watson, que fue la editora, fue la diagramadora gráfica, no están aquí, pero ojalá hubieran estado, que hizo el diseño, que es un diseño la verdad muy hermoso, es un diseño muy atractivo visualmente. También, y muy importante, quiero agradecerle a mi esposa Daniela, que está aquí presente hoy. Ella me ha aguantado durante muchísimos años en esta loquera y me ha ayudado incondicionalmente y me ha apoyado. Y a mis papás, Beatriz y Fernando, que están aquí, que como lo dijeron Paul y como lo dijeron Jorge, me han llevado de un lado al otro a tratar de hacer de que este sueño, que es escribir un libro, se haga realidad. Pero el escribir el libro no es más que al final del camino, o por lo menos una meta o un punto del camino, pero el camino es el importante. El haber ido a donde Rubén, el haber ido a donde Jorge, el haber conocido a Paul, es lo bonito del camino. Eso es lo que realmente vale la pena y es lo que yo realmente quiero decirles que es importante. Y finalmente, ya ahora sí se los juro, que es lo último, quiero decirles que este libro está dedicado a Leonardo y a Julián, mis hijos. Ellos, espero que puedan llevar la razón y la lógica de la ciencia a través del tiempo. He tratado de inculcar en ellos, pónganse de pie chiquitos para que los vean. He tratado de que en ellos pueda inculcarse el conocimiento y la lógica y la ciencia para que lleven un ejemplo silencioso pero contundente a las nuevas generaciones. Muchas gracias.